6. eh, Voy a compartir pantalla acá. Share. Ok, ok. Es un honor presentar esta clase para glorificar a Dios. Y a pesar del tiempo, ¿verdad? Y cuán ocupado podemos estar en la semana, es una bendición poder estudiar para presentar y poder llevar la palabra a este grupo de hermanas. Entonces, la clase número 6 es la lucha por la fe y dice parte uno. La semana que viene estarán explicando la parte número 2, que es la fe en la iglesia. Y acá comenzaremos déjenme mover esta barra un poco para acá. Ok, esta es una pequeña agenda de lo que vamos a estudiar hoy. Es un tema muy hermoso, como siempre, cada vez que preparamos una clase aprendemos tanto y nos toca tanto el alma y el espíritu. Entonces, el primer punto es leer la Biblia, orar la Biblia, recordar la Biblia, cantar la Biblia y vamos a tener una conclusión y unas aplicaciones para eh, tomarlas en cuenta y comenzar a aplicarlas desde este momento. Ok, bien. Entonces, el autor del libro, ¿verdad? Nos da un ejemplo de introducción y se los voy a leer rápidamente porque es un diálogo. Entonces, no quería dar como un resumen en mis palabras de lo que sucedió, pero sí lo leeré rápidamente. Y dice, cuando recién terminaba la universidad, un querido amigo cristiano se encontraba luchando con una depresión muy fuerte y oscura. Ahí tenemos a una persona cristiana luchando con depresión. Es uno de los momentos más fuertes, perdón, en uno de los momentos más fuertes de esa lucha, me llamó un día para decirme que estaba harto y listo para poner fin a su vida. Y justo esa noche le rogué que no lo hiciera, que llamara a emergencias a su pastor, que orara, que leyera la Biblia. Leer la Biblia, dijo. Eso es lo único que siempre me dices que haga y no me ayuda en nada. He estado leyendo, orando, hablando y no está ayudando. Estoy harto. Leer la Biblia no servirá de nada. Por favor, dije, abre tu Biblia y léela. Es la palabra de Dios. Ella nos transforma. Por favor, léela. Está bien, dijo mi amigo. Dame un capítulo para leer y lo haré. Y si se siente tan frío y sin vida como la última vez que la leí, cerraré mi Biblia, entraré en mi auto y me lanzaré por un precipicio. Lo digo en serio. Y yo sabía que no estaba jugando. No puedes tratar a Dios de esa manera, dije. No puedes simplemente decirle qué hacer. Jesús dice que no debemos ponerlo a prueba. No creo que creas lo que estás diciendo, respondió mi amigo. Dices que la Biblia es la palabra de Dios y tiene poder para cambiar, pero realmente no crees que pueda ayudarme, ¿cierto? Así que quieres que la lea, pero también quieres que haga otras cosas, solo por si acaso. Me estás diciendo lo que se supone que deberías decirme, no lo que realmente crees. Dado que creas en la Biblia tan, dudo que creas en la Biblia tanto como yo. Wow. O sea, esas palabras de verdad que no nos hieren porque estamos luchando con una persona cristiana en medio de una depresión. Y piensen ustedes qué le está faltando a esta persona. Y en ese momento creo que ambos teníamos razón. Sí, esta era una idea terrible. Pero ¿qué sucedió después? Unos minutos más tarde, mi teléfono sonó otra vez. Ahora era mi amigo el que lloraba. La palabra que había parecido tan fría durante muchas semanas y meses, de repente había cobrado vida. Y él estaba vivo. Su fe estaba viva. Que le recomendó ella que leyera Romanos 8. Y le dice, no sabía dónde estaba mi amigo ni qué hacer. Lee Romanos 8 y llámame de nuevo.
Está bien, leeré Romanos 8 y a no ser que algo suceda, esto será lo último que escuches de mí. Wow, wow. Entonces, de verdad que hemos visto y a lo mejor hemos sido testigos de una situación como esta. Y lo primero que decimos es, lee la Biblia. ¿Y qué tan importante es leer Romanos 8? No recuerdo ahorita cuántas páginas tiene una Biblia, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué le podemos decir a una persona cristiana y en depresión a punto de acabar con su vida? Y uno de los huecos más grandes que tiene esta persona que está luchando con ¿qué? Con la fe, porque dudaba en todo momento que la Biblia lo ayudara. Entonces, Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no va a venir, perdón, de, del aire, la fe no va a venir de las hojas que caen, la fe no va a venir de los rayos del sol, ¿verdad? La fe va a venir a través de la palabra de Dios. Así que si no leemos, no vamos, si no leemos y si no oramos y si no cantamos y si no escuchamos la Biblia, no vamos a fortalecer nuestra fe. Entonces la fe es un milagro del Espíritu a través de la palabra. Pero ¿qué pasa con la fe en el sufrimiento? En el medio del sufrimiento siempre vamos a tener esa lucha por la fe porque es fácil perderla. Porque en el sufrimiento necesitamos fe. Es difícil, ya lo vamos a hablar, pero qué fácil es decirlo en una clase, qué difícil es sentirlo. En todo tipo de sufrimiento, de todo tipo de dolor, que no debemos perder nuestra fe. Y nos preguntamos, ¿puedo confiar en que esta horrible experiencia veré la bondad de Dios en mi vida o debo hacerme cargo de esto por mi cuenta? El autor da un ejemplo, ¿verdad? Eh, de qué pasaría si tiene a su hijo que está perdiendo la fe, ¿cómo podemos trabajar en esa pérdida de la fe? Y nos preguntamos a veces, ¿Dios es bueno? ¿Cómo responde sí todo el tiempo? Muchas veces podemos caer como en una epifanía o una alegría o una desilusión. Esta clase nos puede traer una desilusión, pero a la vez nos puede traer una reflexión. Ahora, si la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, ¿qué sucede? Que J.I. Packer explica, discúlpenme acá, explica, si yo fuera el diablo, una de mis primeras metas sería impedir que la gente profundizase en la Biblia. Y sabemos que es lo que hace el diablo en medio de todas las excusas que nos ponen para acercarnos a la palabra de Dios. Haría todo lo que pudiera con el equivalente espiritual de hoyos, espinas, setos y trampas para asustar a las personas. Pero ¿qué es lo que siempre se encarga el diablo? De alejarnos. ¿Y cómo nos aleja? Trayendo muchas excusas, trayendo muchos peros y haciendo que perdamos la fe en el sufrimiento. Ahora, el primer punto es lee la Biblia. Y si la fe es por el oír la palabra de Dios, entonces las escrituras es obviamente importante. Si la fe es un milagro y viene por la escritura, pero al mismo tiempo no la leo, entonces no hay forma de que ese milagro llegue o no hay forma de que nosotros la podamos fortalecer. Pero, ¿qué nos impide leer la Biblia? Aparte de tener ese diablito allí como que poniéndonos trabas y obstáculos y excusas para que no la podamos hacer. Uno, debemos cuidarnos de la rutina, cuidarnos del ajetreo y cuidarnos del agotamiento. Y hermanas, esto es algo, Dios mío, que sé que vive en todas nosotras 24/7. Incluso siempre lo digo, para mí, debo leer más la Biblia, debo dedicarle más tiempo a un devocional. Pero estos tres factores siempre son la constante diaria de las excusas. ¿Cómo nos podemos cuidar de la rutina? Tenemos que diferenciar
entre lo que es disciplina y lo que es rutina, ¿ok? La, el estudio bíblico, la lectura bíblica debe ser parte de nuestra disciplina, ¿ok? La rutina es un orden de hacer las cosas o es cuán repetitivo podemos hacer cosas diariamente, pero ¿qué atención le prestamos a lo que estamos haciendo? Sabemos que debo cumplir con este horario diariamente y ya, pero si nos disciplinamos en la lectura, va a ser diferente. Ahora, el sufrimiento dice cuánto necesitamos la palabra de Dios. Y muchas de nosotras hemos estado en sufrimiento, pero para la gloria de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos dice en este momento de tanto sufrir, sabemos que debemos acudir a la palabra. Y para las personas que no tienen ese conocimiento, ¿verdad? Incluso al cristiano como el ejemplo, quería suicidarse, conocía de la palabra, pero ¿qué tan importante es la fe en medio de este sufrimiento? La meta del día para todos nosotros puede ser, ella dio ese ejemplo, puede tener una rutina en el día, tengo que terminar acá, tengo que completar esta tarea, tengo que ir, pero nos hemos preguntado, ¿cuál es la meta de Dios para nosotros diariamente? Dios tiene una meta para todos nosotros y la meta que Dios tiene es edificar nuestra fe. Entonces, esa es la meta. Nosotros podemos tener metas diarias, pero no nos preguntamos cuál es la meta que Dios tiene para mí o las promesas que Dios tiene para mí. Pero en esa meta es definitivamente edificar, edificar y fortalecer la fe. Ahora, nos preguntamos también, ¿será que puedo lograr mis metas por mi propia cuenta? ¿Puedo lograr las metas de Dios por mi cuenta? Tú puedes lograr las metas que tú tengas en el día. Hoy tengo, por ejemplo, muchas cosas que hacer. Todas nosotras tenemos muchas cosas que hacer. Y quizás hacemos como un checklist. Hice esto, terminé esto, ¿verdad? Pero nosotros, por nuestra propia cuenta, jamás imposible vamos a lograr las metas de Dios. Es Él el que se encarga. Entonces, Dios tiene grandes objetivos para nosotras, ¿verdad? Y en esos grandes objetivos es que Él necesita que veamos su verdad y su realidad y veamos la palabra en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestra desesperación. Eso es una de las cosas que Él quiere de nosotros. En medio del sufrimiento, búscame. Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos del ajetreo? Obviamente se necesita tener un plan y un plan útil y crucial. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo podemos leer la Biblia? ¿En qué momento lo podemos hacer? Generalmente siempre lo hablamos en nuestros estudios. No hay un momento específico para leer la Biblia, lo puedes hacer en todo el día, en todo momento de madrugada. Pero acá Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, el autor del libro, ¿verdad? eh, Recomienda que a través de Marco 1:35 leamos la Biblia en la mañana y sabemos que acá hay muchas hermanas que se paran con su tacita de café y hacen su devocional todas las mañanas y es su tiempo, ¿verdad? Mientras otras lo prefieren hacer en la tarde o quizás hay muchas que no lo hacemos. Entonces, es cuidarnos de este ajetreo y vamos a elaborar ese plan para poder leer estos devocionales y la palabra diariamente. Ahora, ¿dónde podemos leer la palabra? Vámonos a un lugar sin distracciones, alejados del teléfono, alejados del televisor. Podemos tener algún espacio en casa, si podemos un cuartico, o mejor me voy al jardín, o me voy al patio, pero cero distracciones, porque mientras lea la palabra, no solamente voy a ir al versículo o a un capítulo y digo, checklist, la leí. No, más adelante vamos a estudiar que en todo lo que leas, devorar por eso
y debo reflexionar en lo que estoy leyendo. O sea que hay trabajo que hacer. Ahora, ¿qué puedo leer de la Biblia? Ay, bueno, donde la abra, ahí va a caer lo que sea del día. Vamos a tener ese plan. Y el autor nos recomienda leer la Biblia como fue escrita, ¿verdad? Podemos leer la Biblia comenzando por el Antiguo Testamento, comenzando por Génesis, o de repente comenzando por la vida el libro de Juan, ¿verdad? La vida de Jesús. Entonces, para esto, hermanas, hay programas, no, eso tiene una palabra, un cronograma de estudio de lectura bíblica anual. Planes de un año. Eso, gracias, Mari. Hay planes que diariamente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, te va a ir guiando en qué leer. Y es muy beneficioso, obviamente. Si te gusta tener un orden en ese plan, podemos buscar un plan y decir, ok, bueno, hoy es 3 de mayo, no comencé en enero, pero bueno, voy a buscar un plan que me permita comenzar hoy. Ahora, otro de los obstáculos que tenemos es el agotamiento y debemos cuidarnos de ese agotamiento, ¿verdad? Nos hemos sentido exhaustos al leer la Biblia, quizás, ¿verdad? ¿Y cómo nos protegemos de esto? Recuerden, no hacerlo rutinario porque la rutina siempre agota, pero hacerlo como disciplina. Entonces, lo primero que debemos hacer es orar antes de leerla. Y el Salmo 119:18 nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Segundo, ora. Primero, ora. Segundo, ora. Tercero, ora. Y cuarto, lee. Oración antes de leer para eliminar todo agotamiento. Como segundo punto es ora al leer el pasaje. Mientras estamos leyendo, podemos leer la línea, oramos, podemos leer el pasaje, oramos. Tercero, ora cuando termines. Una vez que terminamos el capítulo o perdón, el versículo o cualquier capítulo de la Biblia, también hay que orar. Orar antes, orar durante y orar después. Y número 4, lee las escrituras. Hermana, voy a hacer un paréntesis, discúlpenme algún error de tipeo, es que estas letras estaban muy claritas, estaba así como que así que por favor, perdónenme cualquier error de tipeo. Cuarto, lee las escrituras, sí, debemos obviamente leerlas y no solamente hay checklist, la leí, no, ¿qué estás aprendiendo tú de este versículo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Ok. Para esta lectura, ¿verdad? Nos dan unos ejemplos de devocionales. El primero es For the Love of God por Don Carson. Acá está este libro azul. Es uno de los ejemplos que podemos buscar, podemos comprar. Otro que nos recomiendan es el libro de actividades sobre Filipenses por Katie Follman, que es este amarillo que está acá. Y el otro, los sermones sobre Romanos por Jim Boyce, que son estos tomos que están acá. ¿Ok? Son buenos ejemplos que el autor menciona en el artículo para nosotros poder hacer esos devocionales. Oh, perdón, si le quieren tomar la fotico. Ahí vi a Mari preparando su teléfono. Listo. Ok. Punto número 2. Ora la Biblia. Efesios 1:18 nos dice que Pablo ora, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Generalmente oramos por nuestras clases. Amén por la oración que hicieron por mí para esta clase que eh, lo hice con mucho cariño y con poco tiempo. Pero el orar por la Biblia, el orar por este capítulo 6, el orar por la palabra. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque si Dios nos abre nuestros corazones a su palabra, podemos leerla cientos de horas a la semana y nunca ver la gloria de lo que dice
y de quién la dio. Si Dios no abre nuestro corazón, es decir, es como que si yo tuviera un bloqueo y digo, ok, voy a leer la Biblia y acá puedo decir versículo Romanos, perdón, libro de Romanos 10:17. Ok, ni sé qué leí, ni me acuerdo qué leí. Y nos ha pasado. Entonces hay que orar y decir, Señor, por favor, te pido que abras mi mente, mi cerebro, mi corazón, mi entendimiento y que el Espíritu Santo me ayude a entender tu palabra de hoy, porque muchas veces hay cosas que no podemos entender, pero eso es lo que debemos orar, que nos abra el entendimiento y que seamos edificados. Entonces, también en otros estudios bíblicos nos han enseñado el acrónimo ACAS, ¿verdad? También el pastor en uno de los estudios que hemos tenido nos enseñó el acrónimo CASA. Ambos me gustan, perdón. Y acá significa adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Cada vez que vayamos a orar, eh, tratemos de seguir este acrónimo. Ok, ACAS. A es adoración. Ok, ok. Gracias, Señor, porque en este día te glorificamos, te adoramos, Señor. Con las alabanzas te adoramos porque eres un Padre maravilloso, eres un Padre bondadoso y ahí seguimos. Confesión, confesamos nuestros pecados. A veces ya va, que venía la A, la C, no, primero la S. Nos puede pasar, ¿verdad? No importa. Porque igualito Dios, el orden no importa, Dios nos está escuchando. Entonces, confesión, confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras imperfecciones. Tenemos que agradecer y tenemos que suplicar. Y aquí les voy a dar detalles de cada parte del acrónimo. Comenzamos por adoración. ¿Qué ves en el texto por lo que puedas alabar a Dios? Ok, si estoy leyendo, oye, gracias Señor, porque en este ejemplo de esta persona cristiana, por ejemplo, claro, es del libro, ¿no? Del artículo, pero si estamos leyendo un versículo, un capítulo de un salmo, etcétera, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué debo adorar a Dios? Bueno, Señor, yo te adoro acá porque en medio del sufrimiento que este ejemplo me está trayendo en este estudio de hoy, de este cristiano, en este sufrimiento y a punto de suicidarse, Romanos 8 tocó su corazón, la palabra tocó su corazón, ¿verdad? Eh, Debemos adorar a Dios por todo lo que veamos en el texto. Confesión. ¿Cómo nos acercamos a Dios en el sufrimiento? Hermanas, a través del arrepentimiento. Así nos acercamos a Dios. En medio del sufrimiento, nos acercamos confesando y nos acercamos arrepintiéndonos. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo, purificad nuestros corazones. Debemos arrepentirnos en oración. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdón por ser A, B, C y D, pero debemos confesar. Seguidamente, agradecimiento. Esto también es parte del acrónimo. ¿Y qué nos dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué debemos agradecer? Porque necesitamos es fe, necesitamos el alivio, pero en medio del alivio que nos trae el agradecimiento debemos buscar esa fe, ¿ok? Entonces, sí, Señor, gracias por tu provisión, gracias por la familia, gracias por todo lo que hayamos tenido en la semana o en la vida, hasta el propio sufrimiento. Gracias, Señor, porque a través de este dolor me trajiste a ti, a tus pies y a entender más de tu palabra y tus propósitos en el sufrimiento y cómo yo debo buscar la fe en medio de este sufrimiento y este dolor tan fuerte por el que estoy pasando. Es como un ejemplo, ¿verdad?
Ok, luego tenemos súplica. Súplica es una petición. ¿Por qué pedimos? Pedimos por nuestras necesidades, pedimos por nuestros hermanos, pedimos por nuestra iglesia, por enfermos, eh, pedimos por procesos migratorios, X cantidad de súplicas, ¿verdad? Y debemos, la palabra nos va a traer esa sabiduría para nosotros poder responder correctamente a la súplica y para obedecer la voluntad de Dios también. La súplica nos trae alivio para nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos promete siempre lo bueno. Dios nos promete siempre lo bueno. Lo que es bueno. No, Dios no nos va a prometer cosas que sean malas para nosotros, pero siempre lo que es bueno. Entonces, en esta petición debemos buscar eso, ¿ok? Saber cómo hacer la petición correctamente o cómo orar a través de esta súplica. Ahora, Marcos 7:11 nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué nos dice este versículo, hermanas? Que todos nosotros somos malos, somos inmerecedores, ¿verdad? De la gracia. Pero aún así, nuestros padres nuestro Padre que está en los cielos nos da buenas cosas. Entonces, amén. Ahora, ¿cómo podemos, en el mismo tema, ¿verdad? En el mismo punto, nos recomiendan orar los salmos? Y la práctica que nos sugieren es, número uno, que escojamos un salmo para orar, ¿verdad? De repente 15 minutos al día. Reflexionar en ese salmo. Podemos orar por cada línea del salmo y en este estudio hay un folleto que está adjunto a la clase y ya les voy a mostrar unas preguntas que nos podemos hacer al orar los salmos. Um, Punto número tres, recordar la Biblia, ¿verdad? Ya va, que creo que acá tengo unas preguntas. Ok, bueno, más adelante se las muestro. Pero en el punto número tres, ¿cómo es recordar la Biblia? Bueno, yo me acuerdo que mi Biblia es negra, es gruesa, tiene unas flores. No, recordar la Biblia es memorizar lo que estudiamos, lo que leemos, ¿verdad? ¿Alguna vez has notado en la Biblia con cuánta frecuencia se nos ordena recordar? Hay muchos ejemplos de, de, de cómo se nos ordena recordar. Por acá nos dice, en Deuteronomio se le ordena al pueblo recordar lo que Dios había hecho por ellos. Luego, la iglesia recibe la cena del Señor para celebrar en conmemoración de Jesús. Y el apóstol Pedro escribe, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordando estas cosas. Entonces, en todo momento se nos pide recordar. Ahora, nos sugieren cuatro puntos importantes en cómo recordar la Biblia. Primero, memoriza la palabra de Dios. Es decir, el Salmo 37-31 dice, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. El punto número dos, que debemos tomar el control de nuestros pensamientos. El Salmo 42:4 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, como tercer punto, ahorita le menciono estos salmos.
Debemos dejar que alguien nos escuche, pero también debemos dejar que alguien hable. Cuando debemos dejar que alguien escuche, le vamos a hablar, le vamos a explicar qué estamos haciendo para fortalecer nuestra fe, qué estamos haciendo para tener fe. Y esto lo hacemos diariamente con nuestras hermanas en la iglesia también, o nuestros familiares. Hablamos y hablamos en los estudios bíblicos, en un momento de reunión en la iglesia, etcétera. Siempre estamos hablando. ¿Cómo está nuestra fe? O también nuestra hermana Mariví nos pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho para fortalecer la palabra? En nuestros ensayos de alabanza también lo comentamos. Al mismo tiempo, deja que la otra persona hable, deja que el otro hable. No permitas que la conversación sea unilateral. Debemos hablar, la otra persona puede expresar también cómo está fortaleciendo nuestra fe o cómo le está yendo, pero que todo sea recíproco, ¿verdad? Em, Esta clase, hermanas, por cierto, abro paréntesis, estoy haciéndola, estoy hablando, estoy explicando por factor tiempo y cosas que hacer ahorita en la mañana, pero en la próxima todas vamos a participar. Discúlpenme la poca participación porque no estoy cumpliendo con el punto D. Ok. Ahora, vamos a preguntarle a ese amigo que les esté yendo bien, ¿qué está haciendo Dios en su vida en este momento? Oye, te está yendo muy bien. ¿Cómo ha obrado Dios en tu vida? Eh, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás con la palabra? Pero cuéntame, ¿cómo ha obrado Dios en tu vida? Qué pregunta tan bonita, ¿verdad? Entonces, retrocediendo un poco acá, nos recomiendan estos salmos para estudiarlos, para memorizarlos, en su lectura, pues en su reflexión. Acá está el Salmo 1, 3, 4, 5, 8. Todo le pueden tomar una foto si quieren, pero eso está acá en el artículo también, en caso de que no les dé tiempo de tomar nota. Ok, ahora, acá están las preguntas, ¿verdad? Por acá las tenemos. Hacernos las siguientes preguntas en cuanto a la reflexión, de la lectura, de la memorización, de la palabra. ¿Qué me dice esto acerca de Dios? O sea, cuando leemos estos salmos o leemos cualquier escritura, o sea, la escritura, por supuesto, de Dios, pero cualquier capítulo o libro. ¿Qué me dice esto acerca de Dios? ¿Qué me revela esto acerca de Él? Si Él es realmente así, ¿qué diferencia hace esto en mi presente manera de vivir? ¿Qué mal comportamiento, emociones dañinas, actitudes falsas resultan en mí cuando olvido que Él es así? Fíjense que todas estas preguntas son muy importantes y las recomiendan. Y demuestra mi vida que yo recuerdo y actúo en base a esto. ¿Sí? ¿Cómo? No. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer? El punto número 4, canta la Biblia. ¿De qué manera el canto despierta la fe? Nos pregunta el autor. Wow, de verdad que cuando alabamos, cuando ponemos nuestra música cristiana en el carro o cuando, y no sé si les pasa a todas, pero yo estoy segura que sí, es algo poderoso. Es algo como la canción Dios Todopoderoso. Es algo que nos, a veces me lleva, yo voy en autopista y me lleva al servicio del domingo, a la prédica del domingo, o me lleva al estudio, o de repente voy pensando en mi familia, pero voy alabando. Entonces, el canto de la Biblia, el canto de los salmos, el canto es importante porque nos conecta también nuestros sentimientos, nuestras emociones con la palabra y despierta nuestra fe totalmente. Ok, ahora, Jonathan Edwards nos explica, el deber de cantar alabanzas a Dios parece otorgarse por entero para exaltar y expresar afectos religiosos. No hay otra razón por la que deberíamos expresarnos a Dios en verso en lugar de una prosa y con música.
excepto que estas cosas tienen una tendencia a mover nuestros sentimientos. Em, Recuerdo todos nuestros ensayos, ¿verdad? Porque a veces me toca hacer la letra de nuestras alabanzas los domingos, ¿verdad? Entonces, hasta haciendo eso, es una forma de cantarle a la palabra, cantarle a la Biblia. Es algo de verdad muy hermoso. Y lo iba a comentar ahorita, pero se me fue un poco la mente para otro lado. Es un don. O sea, todos los músicos de nuestra iglesia, los cantantes, de todo, o sea, es un don que viene de Dios y como hemos aprendido siempre, los dones de Dios nos han sido dados para glorificarlo a Él. Y tengo un esposo que es músico y a veces con su guitarra, y, mi amor, mis oídos, está alabando a Dios, ¿verdad? Está alabando a Dios y es un don que Dios le dio para alabarlo y glorificarlo. Entonces, gloria a Dios por los músicos y gloria a Dios por las alabanzas. El Salmo 42 acá, pero de día mandará Jehová a su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ahora, cantar puede ayudarnos a recordar la verdad acerca de Dios y cantar en lo personal me ha ayudado a recordar, no recuerdo ahorita exactamente, eh, hay varios himnos y varias alabanzas de la escritura, pero cuando la escucho digo, ya va, yo leí eso creo que está acá, como los músicos obviamente y cómo elaboran la alabanza en base a la palabra. Cuando estés cantando por fe, asegúrate de estar cantando la Biblia. Canta en tus devocionales personales y familiares. Qué bonito, ¿verdad? Que de repente estemos en la mañana con el cafecito y leyendo la Biblia y de repente podamos cantar, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Quizás esté relacionado a lo que estoy leyendo, no, pero me viene una alabanza a la mente, que siempre tenemos muchas por allí en nuestra mente. Y estamos lavando los platos y estamos recordando, estamos haciendo un trabajo y tengo la alabanza. Muchas veces nos pasa. Conclusión y aplicaciones. A ver, número uno. El Salmo 25:3, o le coloqué aquí, no lo tengo por acá, no veo la línea de arriba, pequeño detalle, pero no sé si lo tienen a la mano para leerlo completo. No importa, pero de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se resbalan sin causa. Podemos buscar el Salmo 25:3, ¿verdad? Y en la aplicación número uno, lee la Biblia y vamos a tratar de tener un plan para hacerlo. Es difícil, no es imposible, pero por allá yo tengo un devocional diario. Si no está aquí, está en la escuela. Si no está en la escuela, está aquí. Entonces, si está aquí, voy a leer, ay, lo dejé en la escuela. Y viceversa. Tengo que tener un mejor plan para eso. Ora la Biblia. Recuerden el acrónimo y los salmos. ACAS. Los salmos que se le sugirieron para orar, los salmos de la oración. Recuerda la Biblia, memorízala, canta la Biblia, alinea tus sentimientos con Dios. Entonces, estas son las recomendaciones, esta es la conclusión, cómo lo podemos aplicar desde este momento, hermanas. Ha sido un placer enseñarles esta clase. Perdonen nuevamente que no la dejé participar o leer, pero es un día de rush y gloria a Dios porque estamos acá en el estudio, porque pudimos entender la clase, eso espero, porque es un día soleado, porque tenemos muchas cosas que hacer en el día, pero Dios por encima de todos estos planes de hoy.